Ujú. Por favor, Templando los labios. Ahorita viene Papito Chávez, ¿ya? ¿Mm? Mira la mano. Ah, sí. Anda, límpiate, Papi. Ven acá. Anda, límpiate ya.
Apaguen sus audios, por favor. Apaguen su audio. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de la corrupción en el Perú. Análisis de sus causas, consecuencias y soluciones. Bueno, la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Katia Palomino, dime Katia, ¿qué pasó? Buenas noches. Una preguntita. Acá en la rúbrica que usted dejó para subir el trabajo, yo estoy subiendo, pero acá está el almacenamiento está lleno y no puedo subir. En la plataforma. Sí, no, acá en el Drive, en el Drive que dejó.
Así, ya ahorita lo revisamos. Terminamos la clase y vemos eso, ¿ya? Ok, mis ok. Ya, muy bien. La corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado que afecta el desarrollo económico, social y político. Aquí vamos a explorar en este tema las raíces de la corrupción en el Perú, vamos a evaluar sus impactos y casos más representativos y vamos a proponer algunas soluciones viables para combatir la corrupción. Entonces, acuérdense de esto, ¿ya? La corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado, ¿ya? En cuanto al contexto histórico, hablamos de la corrupción en el siglo XX, que fue durante el gobierno de Manuel Odría. Desde ahí han considerado corrupción, ¿no? Desde el año de 1948 que gobernó Odría hasta el año 1956, se denunciaron sobornos con licitaciones de obras públicas, marcando uno de los primeros grandes casos en la historia republicana, ¿no? Ya que en esta época es donde más obras públicas se realizaron, ¿no? Entonces, miren, desde qué época venimos nosotros arrastrando la corrupción dentro del gobierno, ¿ah? Dentro del gobierno. En la década de 1990, uy, es la época más hablada, ¿no? A través de la historia, en el gobierno de de Alberto Fujimori, ¿no? Se reveló una red de corrupción sistemática liderada por Vladimiro Montesinos, ¿no? Fujimori se lavó las manos diciendo que Vladimiro Montesinos no trabajaba para él, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es a ver, un ratito. Ya está. Y ahora sí nadie activa su audio. En esta época se habla mucho sobre los Vladivideos. Como les vuelvo a repetir, en esta época también Fujimori, cuando fue denunciado, él se escapó hacia Japón, ¿no? Y le dieron asilo político. Después fue deportado nuevamente al Perú por los delitos que se le acusan, ¿no? Así es, Marlene, diciendo que soy inocente, ¿no? El famoso que le hace JB la parodia que le hace JB a Alberto Fujimori, ¿no? Desconociendo, él dice, desconociendo de las actividades ilícitas que cometía Vladimiro Montesinos. Pero gracias a los Vladivideos se pudo exponer a políticos, empresarios, periodistas que recibían sobornos, ¿no? Entonces, miren cuánto así avanzó la corrupción ya a partir de los 90, ¿no? A inicio del siglo XXI, la investigación del caso Odebrecht implicó a varios expresidentes peruanos, como por ejemplo tenemos a Alejandro Toledo, ¿no? Que fue acusado de recibir, 20 millones de dólares, que ahorita actualmente está preso. También se fue prófugo de la justicia, ¿no? Se fue a Estados Unidos y se quedó ahí. La que se está salvando por ahí es ¿cómo se llama? La esposa de Alejandro Toledo. Es que ella tiene varias nacionalidades. ¿Ah? Ella no solo es estadounidense, ella también me parece que es israelí. Elian Carr. Elian Carr, ajá. Gracias. Gracias, Marlene, ¿no? Entonces, 20 millones, recién lo han condenado a Alejandro Toledo, ¿no? Y él sigue defendiéndose, ¿no? Sigue defendiéndose. Ahora, después de eso también tenemos a Ollanta Humala, que fue acusado por presuntos aportes ilícitos a su campaña, ¿no? Ni siquiera cuando era presidente del Perú. Esto empezó cuando él empezó con su campaña, recibió dinero ilícito, ¿no? Y por último tenemos también ahorita bueno, ya no tanto, sino hace poco nomás, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que se fue vinculado por contratos irregulares, ¿no? Igual que Vizcarra desde el gobierno regional, miren, gobierno regional y aceptamos que fuera presidente, ¿no? Es que también nos agarró en una etapa de la pandemia, ¿no? Aceptamos que fuera presidente porque, o sea, él sucedía, ¿no? Era el sucesor de Kuczynski, ¿no?
pero hubiéramos dicho que no, pues no, hubiéramos dicho que hagan un referéndum donde no se le aceptaba ser presidente, ¿no? O los congresistas, sabiendo los delitos que ya había cometido Vizcarra, ¿no? Hubieran dicho, no, saben que lo vacamos, ¿no? Pero no, ha seguido con esta cadena de corrupción, ha seguido y ha seguido, ¿no? La corrupción continúa siendo un tema recurrente en los últimos gobiernos, debilitando la confianza ciudadana. Es cierto, el peruano de a pie, o sea, nosotros, ya no tenemos confianza en los gobernantes, no tenemos confianza en nuestros presidentes, no tenemos confianza en nuestros congresistas, no tenemos confianza en el poder judicial, ¿no? No tenemos confianza en la policía, porque miren lo que pasó ahora con la policía, ¿no? Los delitos que han cometido, ¿no? Y podemos decir que hasta han matado a su compañero, ¿no? Porque les tapen sus cochinadas ahí, ¿no? Que hay tráfico de personas, ¿no? Tráfico de órganos. Imagínense todo eso que se ha destapado en la policía, ¿no? Si alguien quiere opinar, puede levantar la mano, chicas, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Sino que apago el audio porque había alumnas que entraban con el audio prendido y interrumpían. Pero si alguien quiere opinar, puede levantar la mano, dar su opinión, no hay problema, se le permite, ¿ya? Cornejo nos dice, Miss, no hay ningún gobierno que se salve de la corrupción. Así es, como podemos ver en el contexto histórico, no hay, ¿no? Catherine Horny. A ver, vamos a ver, Catherine. Ya, ahora sí puedes hablar. Catherine. Maestra, maestra, buenas noches. Yo creo que desde los años antepasados hasta la actualidad se sigue dando la corrupción, ¿no? Hasta nuestra actualidad, que es nuestra presidenta, que sigue desde sus inicios, que ella ha sido desde ministro, creo, ha sido ella, creo. Desde ahí está con la corrupción y más ahorita que está, como dice, se está dando este problema que es de la rinoplastia y se sigue dando la corrupción porque ella está trayendo a sus allegados a trabajar al Congreso, poniendo a sus cargos, igual que Vizcarra, maestra. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias. Sí, ¿no? Hasta el momento, también si hablamos de Dina Boluarte, nuestra actual presidenta, ¿no? Que se cree lo máximo, porque cómo habla, cómo desprecia a los periodistas, ¿no? No da conferencias de prensa, no dice nada, hasta seguimos con la corrupción. Y eso a qué ha dado pie a que se dé violencia, ¿no? Que maten peruanos, que estén los delincuentes venezolanos y peruanos estén matando peruanos así, sin ningún motivo, solo por dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay corrupción en el gobierno. Desde el gobierno ya estamos mal, bueno, y eso permite todo eso, esas son las causas, ¿no? Bueno, en la situación actual, que podemos decir que en las estadísticas recientes, ¿no? En el caso de Transparencia Internacional, en el año 2023, el Perú ocupa el puesto 101 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, con un puntaje de 36 sobre 100, ¿no? Es uno de los países corruptos, siendo 0 altamente corrupto y 100 muy transparente, ¿no? Imagínense, nosotros no estamos ni en la mitad, ¿no? De la corrupción, o sea, somos altamente corruptos, un país altamente corrupto. Áreas más afectadas tenemos, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Donde las investigaciones muestran casos de jueces que aceptan sobornos, ¿no? Sobornos por violaciones, sobornos por matar a una persona, ¿no? Aceptan, miren, imagínense, y estas personas que son jueces, algunos tienen hijos, hijas, ¿no? Por maltrato a la mujer, tienen esposas, tienen mamá, tienen hermanas, y miren cómo permiten, solo por el dinero, ¿no? Solo por el dinero permiten todo eso. Por las contrataciones públicas, que se reportan casos de favoritismo y sobrevaloración de contratos, especialmente en proyectos de infraestructura, ¿no? Lo hemos visto bastante, por ejemplo, en el noticiero que nos comentan sobre los que han aceptado dinero para que
acepten contratar a esas empresas que no estaban totalmente constituidas, ¿no? Porque actualmente si ves, esa empresa ya no existe, es una empresa fantasma, ¿no? Y el proyecto quedó ahí, no se terminó el proyecto, ¿no? No pagaron a los trabajadores, ¿no? Hasta a la señora que les daba de alimentar a los trabajadores tampoco le pagaron. Y son empresas chinas, ¿no? Los gobiernos regionales y locales recientes informes de la Contraloría General identificaron malversación de fondos en diversas regiones, ¿no? ¿Cómo es posible que en la época de la pandemia los gobiernos regionales y locales que recibían el dinero del gobierno peruano para que puedan alimentar a esos niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, se haya guardado el dinero para ellos? ¿Mm? Miren, una época tan crucial donde varias personas necesitaban realmente el apoyo, no lo recibieron, ¿no? Casos recientes tenemos, por ejemplo, ¿no? Que les mencionaba durante la pandemia del COVID-19, que salieron a la luz irregularidades de las compras de pruebas rápidas y respiratorias, evidenciando malos manejos y sobrecostos en adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Vizcarra, que ya habían llegado las pruebas y él fue uno de los primeros que se hizo la prueba. Y mintiéndonos con su nariz de Pinocho totalmente, ¿no? Que no se había hecho y que iba a esperar que todos se lo hagan y que lo iba a hacer al final, ¿no? Y se comprobó que no. Hasta la ministra de Salud salió actualmente a declarar porque seguro que estaba amenazada, porque ahora ya ex ministra de Salud dijo que sí, que es cierto que él se hizo una de las pruebas, fue uno de los primeros en hacerse las pruebas, ¿no? En causas de la corrupción tenemos causas estructurales que son la debilidad institucional y falta de regulaciones efectivas. Otra de las causas es las causas culturales, que es la normalización de las coimas como práctica cotidiana. Es normal aquí en el Perú recibir coimas, ¿no? En algunas instituciones, en el gobierno local, gobierno regional, ¿no? Hasta la policía recibe coimas, el Poder Judicial recibe coimas. Causas económicas, tenemos los bajos salarios en el sector público, incentivando los sobornos. Pero aún así, si tú como persona que tiene ética profesional, ¿no? Porque así nos han enseñado, y no solamente en la universidad o en el instituto que nos enseñan ética, sino tú como persona en tu hogar, desde pequeñito te enseñaron, y si no te enseñaron es por eso que estás cometiendo este delito de recibir sobornos, ¿no? En la universidad llevamos un curso de ética, donde uno como docente no puede infringir eso de pedir al estudiante una coima o aceptar una coima para aprobar al estudiante. ¿Dónde queda mi ética como profesional? ¿No? Yo me sentiría mal, yo no podría dormir. De verdad que yo no podría dormir recibiendo. Si alguien a mí ahorita me escribe y me dice, ¿sabe qué? Yo no ingresé a ninguna clase, por favor, ¿cómo podemos arreglar? ¿No? Tiene yape, tiene plin, ¿no? De repente por ahí me dicen, yo le digo, ¿qué? Yo de frente lo jalo ya, ni siquiera le hablo, lo bloqueo totalmente ya, porque mi ética profesional no me lo permite. Y a mí como persona, yo como persona no me lo permito, ¿no? Entonces yo digo, estas personas que aceptan estos sobornos, que aceptan coimas, no son personas, porque no tienen valores, no tienen ética profesional, ¿no? Las obras paralizadas por la corrupción, nos dice Nicole. Eso es cierto, hay bastantes obras paralizadas, ¿no? Que afectan, ¿ah? Por ejemplo, si tú te quieres ir de viaje por la carretera, hay carreteras que están inconclusas por ese motivo, coimas, ¿no? Que han recibido y lo han dejado inconcluso. Las consecuencias de esto, por ejemplo, es el impacto económico, ¿no? Ha habido pérdidas anuales estimadas en 10.000 millones de soles, ¿no? Esta es una fuente de la Contraloría. Miren, este dinero ya no estas personas que están cometiendo este delito reciben esas coimas, todo y se va, y ni siquiera le paga al gobierno peruano el dinero que perdió. Ya lo perdió. Ni el juicio ganan a veces. El gobierno no gana ni el juicio. ¿Mm? Los policías, muchos de ellos son corruptos y reciben coimas. Las consecuencias de las carreteras son los accidentes que pasan día a día. Así es Brenda, así es Luz, tiene mucha razón, ¿no? El impacto social también es una de las consecuencias, ¿no? Hay desigualdad, falta de acceso a servicios básicos, ¿no?
Vemos ahí a los peruanos, ¿no? Que no tienen servicios básicos, luz, agua, desagüe, no tienen. Siguen ahí sin luz, siguen sin agua, tienen que pedir a cisternas y a veces la cisterna ni llega. Y eso estamos ahí nomás hablando en Lima, ¿no? En los pueblos jóvenes, por ejemplo, en la parte de los cerros, ¿no? Impacto político, la crisis de la gobernabilidad, constantes vacancias y destituciones, ¿no? Cada gobierno que entra trae perjudica a la gobernabilidad. Ya el peruano no confía en el gobierno de turno, no confía. Y eso hace que los congresistas se agarren de eso para crear vacancias, ¿no? Destituciones. Y dilatan más el tiempo para una elección, ¿no? Donde el peruano pueda votar y elegir a su gobernante que realmente le parezca, ¿no? Que cumpla con todos los requisitos positivos para ser un buen gobernante, ¿no? Casos de corrupción que tenemos en el Perú, por ejemplo, los más relevantes, tenemos el caso Odebrecht, ¿no? Que todos lo hemos visto a nivel nacional, nos hemos enterado del caso Odebrecht, donde Odebrecht es una multinacional brasileña, miren, ni siquiera es peruana, es brasileña. El representante de esta multinacional ha confesado que ha recibido sobornos millonarios, ¿no? A cambio de obtener contratos públicos. Por ejemplo, como la construcción de la carretera interoceánica sur, ¿no? Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Kuczynski, Alan García, ¿no? Quien se quitó la vida por esto, porque sabía que lo había aceptado, ¿no? Nos dijo también mentira totalmente, nos mintió y la gente le creyó nuevamente y votó por él nuevamente. Fue presidente del Perú, ¿no? La gente le volvió a creer, ¿no? Y cuando lo declararon culpable, Alan García cobardemente, porque es cobarde, él sí es cobarde, se suicidó, se mató, casi enfrente de las cámaras, ¿no? Porque fueron a ver cuando lo iban a arrestar y estaba la puerta abierta, ahí vieron la escalera que los policías subieron corriendo y ¡pum! Se escuchó, ¿no? Ahora también dicen que tal vez lo han visto por Francia, por Europa, Inglaterra, no sé cómo será eso. Yo no sé si creer, ¿no? Entonces está en duda también, ¿no? Es como que dicen los extraterrestres existen, no existen, ¿no? Entonces, ellos han sido investigados, han sido procesados, ¿no? Uy, ni qué hablar en el sector salud, Kate. Tenemos mucho que rajar ahí. Vacancias presidenciales, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 renunció por ser vinculado a contratos irregulares con Odebrecht. Pedro Castillo en el año del 2022, hace poquito nomás, fue destituido por el Congreso tras acusaciones de corrupción, delitos, de organización criminal. Él es la cabeza de esta organización criminal. Enfrentó numerosas denuncias de nepotismo también. Imagínense, el presidente cabecilla de la organización criminal, ¿no? Aunque yo tengo mis dudas, ¿ah? Yo creo que la cabeza ahí está ahorita, yo pienso, para mí, según lo que he analizado, yo pienso que la cabeza todavía sigue libre y él es la máscara, me parece a mí, que sí sabía de la corrupción, ¿ya? Pero de los delitos que estaban cometiendo, pero yo creo que lo han utilizado como máscara. Y el que realmente ha cometido el delito, el que dirige todo esto, yo pienso que sigue libre. Me parece a mí, ¿ah? No sé qué pensarán ustedes. A ver, les dejo ahí esa para que piensen, a ver, ¿qué piensan ustedes? Me dicen después. Otros casos destacados tenemos, por ejemplo, en el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Tenemos a un representante del Poder Judicial, prófugo de la justicia en España, que hasta ahora cobardemente, ¿no? Él dijo, no, yo no tengo miedo, yo me voy, yo estoy acá en el Perú, y ¡fu! Se escapó. Y nadie se dio cuenta, dice, nadie se dio cuenta, ¿no? Ahí estaban jueces, fiscales, empresarios, ¿no? ¿Y qué hacían? Manipulaban fallos judiciales, licitaciones, ¿no? En una conversación se le escucha a él decir que iba a liberar a un hombre que había violado a una niña había violado, y que él estaba firmando para que digan, no, él no es culpable, es inocente. Imagínense todos estos delitos,
Y él tiene hijos, o sea, eso es lo peor. O sea, ¿qué les cabe en la cabeza? Yo pienso que estas personas no tienen nada en su cerebro, no tienen nada, de verdad. Casos en gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, los gobernadores que fueron involucrados en las malversaciones de fondos destinados a obras sociales. Por ejemplo, tenemos acá a Acuña, que actualmente sigue libre, ¿no? Ahí como si nada, pero se le está investigando por eso, ¿no? Y los mismos trujillanos, como gobernador regional, le siguen ahí y cuando va al aeropuerto, así le siguen molestando, le siguen diciendo corrupto, corrupto, ¿no? Y sigue la gente votando por él. Cuando hay elecciones es el más votado también, imagínense, sabiendo todo eso. Las medidas para combatir la corrupción tenemos el fortalecimiento institucional, que es para incrementar la autonomía y recursos de la Contraloría. Otra medida que se toma, por ejemplo, en el caso de educación cívica, es introducir los valores éticos y de transparencia en los planes educativos. La transparencia y tecnología tenemos promover sistemas de contratación pública digitales e intratables. En el caso de en las instituciones educativas que enseñan educación cívica, no tiene otro nombre el curso, y que enseñamos los valores, enseñamos la transparencia, ¿no? Pero ¿para qué? Enseñamos para que sigan siendo corruptos, ¿no? No, 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 parece que no escuchan al profesor, no le hacen caso. Hasta tenemos profesores corruptos, ¿no? Tenemos profesores corruptos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Mm? A ver, el Perú está lleno de corrupción. A ver, vamos a ver, acá hay mensajitos. También en la UGEL hay mucha... Uy, uy, desde la UGEL, sí, claro que sí, hay mucha corrupción, ¿no? Dice Mayra. Petaluz dice, ahora en día en todo es corrupción en la municipalidad, también hay corrupción. Nicole dice, tiene mucha razón, porque hasta hoy sigue la criminalidad. Eso quiere decir que la cabeza de las bandas criminales está libre. Maestra, todos los políticos son corruptos. Si nos dice, Balbina nos dice. Villafranca dice, Miss, la corrupción viene de la presidencia, perdón. Ah, el Perú está lleno de corrupción, nos dice Silvia. Miss, la corrupción está en todas las instituciones, nos dice Villafranca. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud con el gobierno hay mucha corrupción, nos dice Élida. Mayra dice, Miss, la corrupción existe en todos, hasta en las mismas empresas. Así es, existe hasta en las mismas empresas, ¿no? Estamos viendo el caso de Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Esta empresa que da productos a Caliwarma es corrupta, ¿no? No es el gobierno, no es del Estado. Claro, el gobierno le ha permitido que ingresen esos productos para que dañen a nuestros niños. Pero esa empresa también es corrupta, porque le está pagando. O sea, los dos ahí son corruptos, eso es cierto, ¿no? El rol de la sociedad civil, tenemos, por ejemplo, que nosotros como peruanos trabajamos en esto de la vigilancia ciudadana, ¿no? Dentro de cada municipalidad hay un área de vigilancia ciudadana y es donde hay plataformas de denuncias ciudadanas como tenemos, por ejemplo, reporta.p. Es una página web donde ustedes pueden revisar, ¿no? Participación activa, ¿no? Que nosotros como peruanos participamos en las elecciones, donde estamos informados por quiénes vamos a votar, ¿no? Y exigimos la rendición de cuentas. En la página web, cuando hay elecciones, supuestamente publican toda la información de los que se están postulando para las elecciones presidenciales, ¿no? Y ahí estamos informados. Ataucusi nos dice, en todo lugar hay corrupción. Ahora hay muchos casos de violación a menores, pero no hacen nada, solo se ponen en debates. Y mientras tanto, los violadores comiendo en la cárcel, teniendo cama, deben hacer algo. Eso también, las prisiones están ahí para que ellos fácil ingresen, estén tranquilitos y nadie les haga nada, ¿no? Ahora te cambio de nombre, pero es el mismo.
Hasta en las universidades hay corrupción. Si los altos mandos son corruptos, todas las instituciones o empresas también lo son. Sí, no, pero no todos, chicas, no en todos lados hay corrupción. O sea, me refiero, claro, hay corrupción, pero no todos son corruptos, ¿no? Eh, no les puedo mencionar la empresa para la que trabaja mi esposo, pero en el caso de esta empresa o de el, es pública también, pero en algún momento a él le dijeron, ¿no? Para darle un incentivo, ¿no? Un contratista, y él tiene bien centrados sus valores, ¿no? Él dice que si él recibe ese coima, ese dinero que ese contratista le quiere dar para que le permita trabajar, este, se sentiría mal, ¿no? Porque no podría ni dormir sabiendo que cometió un delito. O sea, yo pienso que esto de no ser corrupto viene de ti como persona, cómo fuiste criado, cómo aprendiste tus valores y los tienes bien puestos ahí tus valores. Y sobre todo que uno cuando está en la universidad o un instituto recibe un curso de ética profesional, ¿no? Te cuentan experiencias de lugares o personas que han cometido ese delito, ¿no? Y tú sabes a lo que te tienes, sabes las consecuencias de eso. Claro que en el Perú vemos que se quedan libres de eso, ¿no? Y él no aceptó, entonces eso depende, como les digo, de la persona. Me parece más a mí que depende eso de la persona, ¿no? Puede ser tu institución, pero dentro de toda esa institución puede haber personas que no son corruptas, que no aceptan las coimas, no aceptan el dinero que les da otra persona que quiere corromper, ¿no? El trabajo. Bueno, en conclusión, podemos decir que la corrupción en el Perú tiene raíces profundas, pero también existen soluciones viables. Erradicar la corrupción requiere un esfuerzo colectivo entre gobierno y sociedad. Eso es cierto, pues. No solo depende de ti como persona, del grupo de la sociedad, sino también del gobierno, ¿no? También ellos. Es un trabajo en equipo, ¿no? Comprometernos con la ética y la transparencia en todos los ámbitos. ¿Ves lo que le digo? La ética es muy importante, ¿no? Valky nos dice, en los exámenes de admisión. Sí, sí, pero lo bueno es que los detectan, ¿no? Sobre el Caliwarma, mami, se cambió de nombre, pero yo pienso que es el mismo. Ahí dice un refrán, es la misma chola con diferente. Así es. Yo también pienso que es lo mismo, solo le han cambiado el nombre nomás. Ya, ahora dice que, o sea, es lo mismo, pero dice que no van a permitir que nuevamente haya personas que cometan esos delitos. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá el caso, de repente no han visto esa noticia, pero acá en Iquitos, en el hospital regional de Iquitos, han capturado a un doctor, practicante, ¿no? Esos que mandan, pues, cuando hacen sus seminarios, su serum, ¿no? Del área de ginecología que ha violado a una adolescente de 17 años, ¿no? Y según las investigaciones, este doctor o pseudo doctor, porque todavía no es doctor, ¿no? Ahora ya fue, ni siquiera le van a dar el cartón de doctor, ha sido acusado anteriormente del mismo delito. Miren, imagínense, o sea, el CERU no hace tampoco una investigación exhaustiva sobre sus estudiantes. ¿Cómo vas a mandar a un serunista que sabiendo que ha cometido ese delito anteriormente, que vaya a cometer nuevamente? Fácil, les ha abierto las puertas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Están investigando qué es lo que ha pasado, por qué le han permitido, ¿no? Cuando ya tenía él una acusación sobre violación. Pero ¿qué habrá pasado con esa acusación, no? El Poder Judicial, ¿qué va a decir ahora? Porque sabemos nosotros que los jueces son pagados, ¿no? Por ahí alguien recibió, ¿no? Ataucusi nos dice, ahora en día nadie puede hacer su negocio, a todo cobran cupos y el gobierno no. Eso,
Nos están cobrando cupos por todo. Miren ya, miren, y yo no soy exagerada, pero te apuesto que vas a caminar una cuadra y te van a decir, si quieres caminar por acá, te cobro tu cupo. A una persona común y corriente que no tiene negocio, no tiene nada, solo va a su trabajo y listo. Imagínate, o sea, puede llegar a ese extremo. Yo me pongo, mire, yo no sé, me estoy burlando de repente, pero no sé, de repente puede llegar a ese extremo que no puedas caminar por esa avenida porque te van a cobrar coima también. ¿Quién sabe? Mayra dice, así como hay mucha corrupción o corruptos, también hay profesionales o personas muy honestas. Eso es cierto, ¿no? La corrupción está desde años atrás. Es lamentable porque vivimos con eso día a día en nuestra sociedad. Chuquija dice, la erradicación de la corrupción es un desafío complejo que requiere un esfuerzo sostenido de todos los actores de la sociedad para las sanciones. Deben ser drásticas y así el porcentaje disminuye. Hay un país, ahorita no recuerdo el nombre, donde a los corruptos los matan. No está permitido ser corrupto en ese país. Ahí está. Aquí, ¿cuántos mataríamos? Seríamos menos peruanos, imagínense. Sería mejor el Perú así, ¿no? La corrupción es el retraso de nuestro país, impide surgir, progresar a las personas, aún más de las zonas rurales, y así se tiene un gran alto porcentaje de pobreza. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, eso lo dijo Ramos. Evelyn dice, nosotros mismos sin darnos cuenta somos cómplices de la corrupción al dar nuestros votos a personas ineptas, solo por un polo, una gorra que te dan en campaña. Seamos más conscientes al emitir nuestros votos y elijamos pensando adelante. A los comerciantes cobran cupo a todos, incluso en tu misma casa se apoderan de las tranqueras y cobran por ingresar a tu misma vivienda. Eso dice Ore. Mayra dice, se exterminarían más mis acá en el Perú. Sí, pues, ¿no? Ajá. Había una alumna que tenía su mano levantada. Ucharima. A ver, dime, Ucharima. Ya activé tu audio. Dime. También, Miss, hay una corrupción, por ejemplo, los serenazgos cobran a los más ancianitos que están vendiendo en las calles, y una total, corrupción, ¿no? Cobrando así platas, así, Miss. Mira, ve, imagínate. Supuestamente los serenos que nos tienen que cuidar, ¿no? Sí, pues. Muy bien, chicas. Gracias por sus opiniones. Ahora vamos a un tema también muy importante que nos aqueja aquí en el Perú. El narcotráfico en el Perú. Retos, impactos y soluciones. Chira nos dice, por las leyes que tenemos no permiten que tengamos buenas opiniones como ciudadanos, como en otros países. No, opiniones podemos tener, ¿no? Opiniones hay. Hay hasta libros de cómo combatir la corrupción. Ahí he buscado, ahora les voy a compartir, ¿ya? Hay bastantes cosas, habla del narcotráfico también, pero lo que pasa es que no respetan sus valores, no respetan la ética profesional, ¿no? Eso es lo que pasa. De haber información, de haber opiniones, se permite. Lo que no hay es cumplimiento del deber como profesional, ¿no? Porque ellos son profesionales, supuestamente, ¿no? Ahora también lo que podemos hacer es dudar también si son profesionales, porque tantos que han pasado ahí con sus tesis copiadas, ¿no? Que les han permitido las universidades, imagínense. Ya no sé qué pensar ya. Hasta en la UGEL hay corrupción, dice Virinia. Valky dice, hay muchas leyes, pero no se cumplen. Sí, pues eso es cierto, ¿no? En la UGEL también hay corrupción, chicas. Sí, eso es lo malo. Es que qué tipo de persona, pues, ¿no? ¿Qué profesional está trabajando ahí? Y llaman a sus amigos, a su familia, en todos lados, en salud, educación, en cultura, ¿no? Están los allegados. Es así. Dame una mano que te doy la otra, dame una mano que te la limpio, ¿no? Así es. Así es. Todo es dinero, todo es dinero. Así es la vida. Bueno, hablando del narcotráfico, ¿no? Que también es una problemática, ¿no?
a nivel mundial, ¿no? No solo en el Perú, sino a nivel mundial. La corrupción también es a nivel mundial, pero podemos decir que la corrupción en algunos países no está permitida, hasta los mata. Hay la ley donde permite matar a los corruptos, ¿no? En cambio de los narcotraficantes, bueno, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Ahí sí hay leyes más que creo que los protegen y otra cosa, ¿no? Con profundas raíces en el Perú, uno de los principales productores de hoja de coca a nivel mundial. Miren, somos uno de los principales productores de hoja de coca. Esta presentación busca analizar su impacto en la economía, sociedad y medio ambiente. Además, explorar estrategias para combatirlo. En el contexto histórico, hablando del narcotráfico en el Perú, ¿no? Como peruanos podemos decir que en el Perú hay bastante hoja de coca y eso lo utilizan como droga, ¿no? Lo utilizan durante siglos por las comunidades indígenas, ¿no? Para fines medicinales, para fines medicinales. También lo usan para rituales, también lo usan para alimentación. Pero, a lo largo del siglo XX, ¿no? El uso de la cocaína ha sido usado, valga la redundancia, como droga recreativa, ¿ya? Por ejemplo, en los mercados internacionales, es Europa, Asia, ¿no? Impulsó un cambio drástico en la producción y comercialización de la hoja de coca. Principales hitos históricos que tenemos acá. A ver. En la década de los 70, el Perú comienza a ser identificado como uno de los principales productores de hoja de coca a nivel mundial. Mire, en 1970 tenía demandas de Estados Unidos y Europa. Emergen redes locales de tráfico asociados a carteles colombianos como el de Medellín y Cali. ¿No? Tenemos, bueno, no hay que sentirnos orgullosos, pero tenemos conexiones, ¿no? Con narcotráfico de Colombia, de Medellín y Cali. Después, en la época de los 80 y 90, aparece Sendero Luminoso y el MRTA acá en el Perú, ¿no? Que son grupos terroristas que financiaron actividades a través del narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, en zonas del Brain. El Estado peruano, debilitado por la violencia política y la corrupción, no logró contener el auge de esta actividad ilícita. ¿Ven? Miren, chicas, por eso hablamos primero de la corrupción. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Hay corrupción y eso hace que haya más violencia, ¿no? Que por no pagar los cupos, matan gente, matan transportistas, matan vendedores, matan a personas de comedores populares, vasos de leche, ollas comunes, están matando a las madres, ¿ah? Imagínense. ¿Y todo por qué? Por corrupción. O sea, ellos ya se ponen, no sé si será así que pensarán, ¿no? Pero dirán, si el gobierno es corrupto, ¿yo por qué no puedo ser corrupto? Pero ¿de qué manera soy corrupto? Genero violencia, genero matanza. Y lo mismo pasa con el narcotráfico, ¿no? Como sabe que el gobierno es corrupto, el narcotráfico va a liderar, se les va a permitir, ¿no? Comercializar con la hoja de coca. En el 2000, ya en adelante, la erradicación de cultivos en Colombia, en el gobierno de Colombia le llamaron Plan Colombia, desplaza las actividades de los carteles hacia el Perú y Bolivia. O sea, estos cárteles colombianos se fueron al Perú y a Bolivia, ¿no? Consolidando en el Perú el mayor productor de hoja de coca en algunos periodos. Se intensifican los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico, pero la corrupción y la pobreza estructural siguen alimentando la problemática, ¿no? O sea, el pobre más pobre es el que se mete a trabajar en estos lugares de narcotráfico, ¿no? Por necesidad, según ellos por necesidad, ¿no? Salud, necesidad, educación, ¿no? Y la corrupción de todas maneras está presente. La corrupción no se va a acabar porque los corruptos no tienen ética ni dignidad, dice Jara. González dice en todos lados, hasta para adquirir una plaza de trabajo. Mayra dice, en las UGELes ahora trabajan padres, hermanos, primos, sobrinos, amigos y el resto que vamos a postular salimos trasquiladas porque ahí también piden dinero de por medio para que te metan a trabajar. Sí, pero yo no pago, ¿ah?
Si en algún momento a mí me dicen, Miss, hay una plaza, pero tienes que pagar tanto, ¿saben por qué yo no pagaría? Porque más adelante dirían, esa profesora pagó y pudo agarrar plaza. Así te conocen. No te conocen por tu persona como eres tú. Los mismos policías son corruptos. ¿Qué son narcoterrucos? Narcoterrucos. Muy buena pregunta. Más adelante te respondo. Producción y exportación de drogas. Narcoterrucos. Vamos a responder. Sí, sí te vamos a responder, Valky, no te preocupes. Producción y exportación de drogas, perdón. El Perú ocupa un lugar destacado en la cadena de producción. Miren, imagínense, nos consideran como destacados, ¿no? Un lugar destacado. Estamos en un lugar destacado, ¿no? Por producir y traficar con drogas. Es que esto se debe a la geografía que tenemos, ¿no? Tenemos un buen clima, ¿no? Y, y a nivel mundial, otros países siguen pidiendo, ¿no? Que el Perú trafique, ¿no? Con las drogas, ¿no? Zonas principales donde han cultivado y donde cultivan todavía, tenemos el Brain, ¿no? Que más o menos una cantidad considerable del 70% de la hoja de coca es cultivada en esa parte del Brain. Y también en el Alto Guayaga y zonas de la selva central como Pichis, Palcazu y Ucayali, ¿no? Son lugares donde se ha visto más hoja de coca, ¿no? Plantaciones de hoja de coca. Según las estadísticas de las Oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, en el 2022, miren, en el 2022, cuando estábamos todavía ya saliendo recién, ¿no? De la época de la pandemia, ¿no? Se reportaron 55.000 hectáreas de coca cultivadas en el Perú. Se estima que el país produce entre 400 y 450 toneladas de carbohidrato de cocaína al año. Imagínense qué cantidad, 450 toneladas. El procesamiento y logística. Laboratorios clandestinos operan en zonas selváticas donde procesan la hoja de coca en pasta, en pasta base y luego en cocaína. Rutas de exportación tienen las marítimas, que son por uso de contenedores en puertos como el Callao, en Paita, en Matarani, es donde se ha podido encontrar, ¿no? Contenedores con cocaína. En exportación aérea a través de avionetas que transportan droga a Brasil, a Bolivia, a Venezuela, ¿no? Y de ahí ya sale a otros países, ¿no? Es una ruta por medio terrestre, por rutas que conectan con el Brasil, por la Amazonía, ¿no? Y Bolivia. Y actualmente se hace el uso de narcos submarinos, ¿no? Y envío de cargamentos en aviones privados, ¿no? Miren cuánto avanzado. Es que tienen dinero, pues, ¿no? Imagínense cuánto está un submarino. ¿Mm? Imagínense. Tienen dinero para eso. Entonces, de esa manera, 4 maneras de transportar, exportar la droga al Perú. Impactos del narcotráfico. El impacto económico es que ha generado economías informales y lavado de dinero en sectores como construcción y comercio, ¿no? Es por eso que a ellos les cobran cupo también, pues, saben, ¿no? Saben. Entonces, los malos se conocen entre ellos. ¿Ustedes creen que no? Sí, se conocen. En el impacto social tenemos el incremento de la violencia en zonas cocaleras, la reconfiguración del tejido social debido a la corrupción y la falta de oportunidades. En el impacto ambiental tenemos la tala y quema de bosques para expandir cultivos de coca y la contaminación de ríos por químicos usados en el procesamiento de la cocaína. Esto es muy importante, ¿no? Porque al creer ellos, querer plantar su coca, queman y talan los árboles, ¿no? Ellos no se ponen a pensar en eso. A ellos no les interesa nada. Si matan gente a diestra y siniestra, si es mamá, papá, hijo, no les interesa. Ya ahorita, papá pide. La contaminación de ríos también, porque esos químicos que ya no utilizan ellos lo botan por el río. Y el río Amazonas todavía, ¿no? Que conecta varios países.
Esfuerzos del gobierno y la comunidad internacional. Tenemos las acciones del gobierno peruano, que es la erradicación de cultivos ilegales mediante campañas agresivas. Tenemos también las iniciativas de desarrollo alternativo, como la promoción del cacao y el café. En colaboración internacional tenemos el apoyo técnico y financiero de la ONU, la DEA y otros organismos. La DEA también ha estado acá en el Perú, ¿no? Acuerdos bilaterales con países vecinos para interceptar rutas del narcotráfico, ¿no? Acá su compañera que Marlene dice, Reina del Sur refleja lo que pasa en ese mundo del narcotráfico. Sí, eso es cierto, ¿no? Bueno, las películas a veces exageran y a veces puede ser real, ¿no? No sabemos, o las series, ¿no? Los policías están metidos con lo de la trata de personas, dice Marlene. Sí, salió en la noticia, bueno, hace poco de la desaparición de esta chica y luego la encontraron descuartizada. Y le han encontrado sin algunos órganos también. Ucharima dice, los que pagan por una plaza son muy mal habladas. A ver, no te entiendo si aquí las que están comentando son mal habladas o los que pagaron. Eso me queda ahí. No entiendo mucho. Pero hay algunos que sí, ¿ah? Yo sí he escuchado, me han comentado, así que no digo nombres, pero sí. Desafíos actuales que tenemos. La tecnología, por ejemplo, en el caso de... En la selva hay trata de personas, ¿no? Dice, sí, sí, acá también ahora en Lima, en Comas, ¿no? Está pasando eso en Comas, por ejemplo, ¿no? Acá Manrique nos dice, aquí en la selva hay constante tala de árboles. Sí, pues, pero no solamente en este caso, si hablamos de la cocaína, es por eso también, por sus plantaciones de cocaína, ¿no? Este, y estos agricultores, ¿no? En este caso se resisten a que se deje que no les permitan cultivar, ¿no? Porque es más rentable cultivar la coca que cultivar otra cosa, ¿no? También hay protestas frecuentes contra los programas de erradicación, ¿no? Debido a las faltas de alternativas. Y en cuanto a la tecnología avanzada del narcotráfico, ellos invierten en esta tecnología,
para que puedan tener buenos conexiones, que su droga llegue a todos lados, ¿no? Entonces todo eso es inversión para ellos y ganancia. Porque si no invierten, no ganan. Ellos saben que aquí está el dinero, ¿no? En la droga está el dinero. ¿Ya? Ya. Otro de los principales desafíos es la corrupción institucional. La infiltración del narcotráfico en niveles altos y bajos del gobierno. Claro, porque tienen que tener para ellos conexiones, ¿no? Casos recientes muestran policías, militares, políticos involucrados en las redes de tráfico. Creciente violencia, ¿no? Las disputas entre bandas rivales generan homicidios en zonas estratégicas y comunidades locales quedan atrapadas en medio del conflicto. En la selva hay trata de personas, Bruno dice. Actualmente hay tráfico de órganos, nos dice Viviana. Micaela dice que miedo. Pero esto es desde antes, o sea, que se hable esto es normal, pero desde antes ya había eso. Hilda dice, en la selva hay más terrorismo que en otras regiones. Sí, eso es cierto, Hilda. Luisa dice, en la morgue también hay tráfico de órganos. También se ha investigado sobre eso. En todos lados. Por eso empieza de la corrupción. Casos relevantes que tenemos, por ejemplo, tenemos la Operación Eclipse en el año 2023. Se desmanteló una red de narcotráfico en el Brain, ¿no? Miren cuántas redes de narcotráfico se ha desmantelado en el Brain y sigue, miren, en 2023, ¿no? Se confiscó más de 4 toneladas de cocaína, destruyendo varios laboratorios clandestinos. Lo destruyen y lo vuelven al mar, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, La Reina del Sur, han visto otro que también se acerca, se asemeja a la realidad, podríamos decir, es El Señor de los Cielos. Se las recomiendo, ¿ya? También, ¿no? El laboratorio lo destruyen, ¿cómo lo destruyen? Ya exagerado, pero así lo hacen, ¿no? Y nuevamente el laboratorio está ahí, ¿no? Y hasta la colombiana se ríe porque dice, pero a ti no te habían matado, chico, le dicen, ¿no? No, aquí seguimos y nuevamente lo hemos construido, le dicen, ¿no? Entonces, eso es, más o menos se asemeja a la realidad, ¿no? Fue una de las operaciones más grandes realizadas en los últimos años, destacada su colaboración. La DEA ese año apoyó al Perú en esta operación, la Operación Eclipse. Miren, hace poquito, 2023. El caso de narcoindependencia en el 2020, se descubrió que autoridades locales de una región andina estaban directamente vinculadas al transporte de droga hacia el extranjero, ¿no? Claro, porque si ya es una autoridad local, está permitiendo, le dice, ¿no? Al policía le dice, déjalo pasar, al militar le dice, déjalo pasar, porque le hacen caso, pues por ser gobernante, ¿no?